Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de María Estela Irala, una mujer quien nos relatará cómo el ser fiel a Dios provee grandes bendiciones. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, Yo Creo, revelando la palabra de Dios. Para solicitar este material solo debes escribirnos al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Ahora sí, vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. María Irala de Jiménez es de nacionalidad paraguaya, nacida en Asunción, capital del país. Está casada con el pastor Anastasio Jiménez y tienen 4 hijos: Josías Rubén, Sara Esther, Ana Raquel y Josué Benjamín. Actualmente vive con su esposo en Paraguarí, a 70 kilómetros de la capital del Paraguay. Conoció el mensaje adventista mediante su madre, quien recibió a una amiga que había conocido el adventismo. Tiempo después, la misma madre le prohibió ir a la iglesia junto a su hermana gemela, pero se aferraron a Dios y lograron salir de la casa siendo muy jóvenes en medio de serias dificultades. Con su esposo decidieron ir a Bolivia para que él estudiara teología y tuvieron un difícil camino. Vamos a conocer a María. Quédate en Identidad. ¿Has seguido en tu vida los caminos de Dios, pase lo que pase? Hoy nuestra protagonista, María Estela Irala, desde Paraguay, nos contará su experiencia y por supuesto, ella ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su impactante historia de vida. Así que, por supuesto, vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida María Estela, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, ¿cómo están? Hola a todos. Bueno, muy bien, gracias a Dios y agradecida por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Amén. Nosotros también felices de tenerte, de que seas parte del programa. Nuestros amigos no se imaginan lo que María Estela quiere contarnos hoy, porque es ver un Dios de maravillas, un Dios que se preocupa por sus hijos, de que nosotros en este punto de la historia debemos tomar decisiones de vida eterna, decisiones por Jesús y siempre seguirle a Él va a ser siempre lo mejor y así lo vamos a ver en tu historia. Cuéntanos, querida María Estela, en qué parte de Paraguay te encuentras, cómo se llama tu esposo, tus hijos, bueno, ahí el ministerio que tienen, ¿en qué consiste? Cuéntanos, María Estela. Bueno, vivimos en la ciudad de Paraguarí, a unos 70 kilómetros más o menos de la capital de Asunción. Un lugar hermoso, con serranías, precioso, precioso lugar. Trabajamos en el distrito de Cordillera y Paraguarí se llaman los distritos. Mi esposo es pastor. Tenemos 4 hijos, Josías Rubén, el mayor, Sara Esther, la segunda, Ana Raquel y Josué Benjamín, el último. Qué linda bendición allí con los hijos y bueno, mencionas allí el distrito que tienen. Para explicar un poco a nuestros amigos, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los pastores tienen cierta cantidad de iglesias y siempre los están allí rotando, reciben un sueldo fijo, no depende de las entradas, sino hay algo fijo y siempre los están rotando, no solo también en el país, sino en Sudamérica, también a nivel mundial en general, los llamados que puedan allí aparecer. Y en tu caso te quería consultar, María Estela, bueno, ¿cómo es cómo es la vida de una esposa de pastor y cuántas iglesias tienen allí a cargo y cómo ha sido la experiencia allí donde están en este momento, María Estela? Nosotros tenemos 17 lugares donde estamos trabajando, lugares muy, muy lejanos unos de otros, pero la mayoría todo con pistas, no hay lugares de tierra ni nada, muy accesibles a todos los lugares. Mi esposo está prácticamente terminando el ministerio, nos queda 2 años para terminar el ministerio el trabajo del pastorado. ¡Wow! Ya 2 años y es la jubilación.
y 17 iglesias. ¿Cómo hace un pastor para dividirse en 17 iglesias, grupos, atender allí las necesidades, pastorear allí a esas ovejas, María Estela? Hermoso, hermoso el trabajo. Como ya estamos los dos solitos, entonces nos vamos juntos, nos acompañamos y es realmente una bendición porque como es campo, la mayoría es campo, el paraguayo le gusta conversar en el idioma guaraní. Nosotros tenemos un idioma que es muy lindo, muy expresivo, entonces es hermoso, realmente es muy gratificante el trabajo también. Qué bendición, María Estela, que Dios les bendiga allí muchísimo en estos 2 añitos que faltan allá, que sigan siendo luz, esperanza, pero bueno, pastor para toda la vida y cuando se necesite, pero no ya tener un estricto allí rigor de atención, pero sí siempre estar allí brindando esa mano, ayuda que siempre se necesita, como el mandato divino, María Estela. Yo quiero que tú me cuentes cómo tu familia conoció del Señor, cómo tú en realidad conociste del Señor, en qué momento de tu vida entregas tu vida a Jesús mediante el bautismo, porque hay una situación allí atípica, de pronto tal vez un poco dolorosa, pero cuéntanos, María Estela, y en tu caso. Y mi mami, mi papi eran muy católicos, nos llevaban a la iglesia, a misa, cuando éramos muy pequeñitas las dos. Y bueno, un día mi madre conoció una amiga, ella era brasileña, y venía en casa, mi mami se iba también allá en su casa y compartían una merienda, una conversación de amistad, así algo muy lindo. Hasta que un día nos invitó a la iglesia adventista, recuerdo que era la iglesia central de Asunción, y allá fuimos. Nosotros teníamos 8 años en ese entonces cuando comenzamos a ir a la iglesia, todo muy lindo, una infancia muy linda. eh, bueno, y así fue pasando el tiempo hasta que después nos volvimos adolescentes. Había muchos programas en la iglesia que nos gustaban mucho, salidas, el club de conquistadores, todo muy lindo. Y pasó el tiempo hasta que llegó la juventud y ahí comenzaron los problemas. Así que, bueno, tuvimos que prácticamente salir de la casa muchas veces porque mi madre ya no quiso que nos vayamos a la iglesia porque ella tenía una mamá que era mi abuelita que era muy católica y ella le decía, ¿por qué vas a ir tan lejos a la iglesia si acá tenemos nuestra iglesia católica? Y ahí comenzaron los problemas. Conocimos las dos, unos muchachos jóvenes, el mío era un joven que colportaba, el colportaje es la venta de libros eh, sobre salud, educación, y para algunos que no conocen qué es el colportaje, explico un poquito. Bueno, así que nos pusimos de novia las dos, mientras que mi hermana también, el muchacho era de la iglesia, y bueno, seguían los problemas hasta que finalmente decidimos casarnos con Anastasio, que es mi esposo. Eh, Nos casamos en el año 83, sí, en diciembre del 83. Y bueno, ahí fuimos a trabajar por distintos lugares. Lo llamaron a una parte, lo mandaron a otro lado. Y bueno, ahí nacieron los hijos muy pronto. Nació el mayor, después la nena y así. Quedamos con 3 niños hasta que después fuimos llamados a estudiar teología. Claro. Algo que me pareció duro en tu historia, María Estela, en estos inicios donde, claro, ustedes salen de casa junto a tu hermana, pero bueno, tenían esa segunda familia que se convierte en la iglesia, donde recibieron un apoyo también, donde también conocieron a sus futuros esposos. Pero pasó algo complejo en tu matrimonio que también me marcó, o la conmemoración de ese día en tu matrimonio, María Estela. Cuéntanos ahí rápidamente y de ahí nos vamos a Bolivia. En mi matrimonio, mi mamita no quiso asistir
porque como no fue en la iglesia católica, ella quería que nos casemos en la iglesia católica, así que ella no asistió, asistió mi papá. Mi suegro tampoco asistió, asistió mi suegra. Y bueno, ahí fue un poquito incómodo, pero bueno, tuvimos que pasar momentos muy importantes, pero nos pusimos firmes y ahí estamos, en la lucha. Yo decía al principio de tu capítulo, María Estela, de que si hemos seguido a Dios en nuestra vida a pesar de cualquier circunstancia, y tú en este punto de la historia ya estabas viviendo mucho oprobio, por decirlo de alguna forma, pero aún así firmes en el Señor. Viajan a Bolivia y cuéntanos, bueno, algunas de las anécdotas que suceden allá y que les marcan muchísimo como familia. Uno de ellos, el episodio donde estuvieron a punto de morir en un vuelo, era de riesgo de lo que sucedió allí. María Estela, cuéntanos la protección divina que se manifestó también. No teníamos planes más de estudiar porque mi esposo ya tenía 30 años con 3 niños, entonces ya no queríamos más tomar ese desafío de estudio. Pero su director de colportaje en ese entonces, el pastor Luis Tenorio, le había dicho, estudia Anastasio, tienes que estudiar, tienes que prepararte. Y le dijo él, yo no voy a ir, yo tengo ya mi familia, así que me voy a quedar aquí. Y bueno, fue tanta la insistencia que fuimos. Nos preparamos para ir, antes de irnos tuvimos el primer desafío ya otra vez, de que un primo nos hizo un préstamo, salimos de garante y él no pagó ni una nada y nosotros tuvimos que pagar toda la deuda. Así que con nuestras 16 a 18 cajitas de cartón en ese entonces, porque ni valija teníamos, pusimos todas nuestras cosas y nos embarcamos a un lugar que no conocíamos, a un país que no conocíamos, costumbre diferente, todo era muy diferente. Fuimos y yo nunca volé en un avión, así que en aquel entonces los aviones no son como los de ahora, que son tan los de ahora son muy cómodos, sin ningún ruido, nada, uno no siente prácticamente turbulencias, pero en aquel entonces sí, fue terrible, muy terrible. Yo le dije a Dios, Señor, tú has permitido que hasta aquí lleguemos. Si permites, yo no quiero morir aquí. Era terrible la turbulencia, era terrible. Estábamos tan, pero tan asustados que las azafatas corrían de aquí para allá. Era un vuelo, no sé, muy, muy incómodo. Pero bueno, llegamos a Santa Cruz de la Sierra y ahí mi esposo me dijo, vamos nuevamente a volar hasta Cochabamba. Yo le dije, ya no, papito, ya no quiero. Ya, así que fuimos en flota, le llaman flota a los colectivos, y ahí fue otro, porque yo veía las montañas y el abismo. Ay, fue algo impresionante ese viaje. Llegamos allá con los 3 niños, uno de 7 años, la segunda de 5 y la tercera de 3 añitos. Nosotros no teníamos dónde poner un pie. Recuerdo que dejamos nuestras cajitas en la entrada de la universidad y ahí nos pusimos primero mi esposo a ver lo que es para sus estudios, para la universidad, y luego buscar un lugar donde poder vivir. No teníamos nada, ni siquiera una sábana. Qué impactante, María Estela, porque me remonta a ese momento con ustedes, con su cajita, con sus cosas, sus hijitos, todos pequeñitos en ese momento, y llegar ahí a la universidad y esperar por el estudio allí de tu esposo y después buscar un lugar donde vivir. ¿Qué pasó después, María Estela? Buscamos un lugar donde vivir y bueno, mi esposo siempre decía, yo no quiero que mi mamá ni mi suegra, mucho menos venga a ver donde nosotros vivíamos, porque nuestro baño, no teníamos baño, era un excusado nomás, perdón la expresión, pero era en la vereda. eh, nos bañábamos en la pieza donde dormíamos, porque no había un lugar para nosotros, porque como éramos
con un dinero muy precario. Nunca fuimos apoyados ni por mis padres ni por mis suegros tampoco, porque nadie quería que nos vayamos allá, porque ya con los 3 niños, inclusive mi suegro me había dicho, María, yo te quedo como padre con los 3 niños, déjale a este loco de tu marido, y era su hijo, que se vaya él a estudiar teología. No sé qué le entró en la cabeza, pero, y bueno, yo le dije, no, papito, le dije, yo tengo que ir porque teología no se puede estudiar solo, ya siendo uno casado, tiene que ir únicamente con la familia. Así que allá fuimos y ahí estábamos ya acomodados en un lugarcito y fueron pasando los tiempos. Mi esposo felizmente no dejó ninguna materia, pero en cada momento vimos la mano de Dios, porque se me accidentó mi esposo, mi hijito también. Nos robaban todo en los viajes que veníamos, porque en aquellos tiempos los viajes eran en tren. Entonces, eh, el tren era leña, paraba el tren y era todo, se apagaban todas las luces y nosotros nos quedábamos en una oscuridad espantosa en el medio de la selva donde paraba el tren. Ahí subían los niños, los pequeñitos, eran niños de 4, 5 años que le llamaban polillas, algo así le llamaban, y ellos robaban todo sin que uno se dé cuenta. En el momento menos pensado, ellos robaban todo. Recuerdo un año, el primer año cuando viajamos, mi esposo me dijo, quédate aquí con los pequeños y yo voy a ir a buscar comida. Entonces él se bajó y cuando él me llama por la ventanilla del tren, yo saco la cabeza para recibir la comidita que él estaba trayendo, y cuando yo nuevamente voy a sentarme en el asiento para darle de comer a mis pequeños, ya toda mi cartera se había ido con toda el dinerito que mi mami me dio. Era muy poquito, pero era un dinero que me servía para comprar algunas cosas para los niños, y se fue todo, la cartera completita. Qué tremendo, María Estela, qué valentía. Dios viendo también a esta familia ministerial, dejándolo todo por Jesús, dejándolo todo por aprender también, por titularse, por entregar siempre lo mejor. Y Dios ve todo eso. Otra experiencia también dura que les pasó, y quiero que me la cuentes, María Estela, con respecto al tema de unos pasaportes. Y Dios también hizo un milagro allí, María Estela, cuéntanos. Venían los veranos y él trabajaba, colportaba esos 3 meses. Nosotros dejábamos todas nuestras cosas eh, allá en Cochabamba, a cuidado de uno no sabe ni a quién, porque no podíamos pagar esos 3 meses que estábamos allá, porque ya no estábamos, teníamos que salir del país, venir a colportar aquí, para que ir después 9 meses a vivir, a estudiar, a comer, a vestirnos, al colegio de los niños, todo. Entonces, ese eran los 3 meses que nosotros teníamos que venir, dejar todas las cosas allá. Así que, bueno, cuando fuimos a migraciones a La Paz, nos dijeron que los 5 pasaportes, 3 de los niños, nuestros 3 niños y de nosotros 2, todos desaparecieron de ellos. Se les perdió a ellos el pasaporte. Y nosotros teníamos que pagar, eh, eran unos $1.500 más o menos por los 5 pasaportes. Pero nosotros no teníamos prácticamente ni para el pasaje para salir del país. Entonces, se perdieron los pasaportes, llegados prácticamente ya cuando mi esposo terminó la universidad, vino un sobre cerrado a nombre de él, con los 5 pasaportes sellados. Decía cortesía, cortesía en los 5 pasaportes, todos sellados, y así nosotros pudimos salir del país y volver a estudiar nuevamente sin pagar ni un peso. Ay, qué milagro, María Estela. O sea,
Tú me vas contando y yo quiero seguir escuchando. Es para hacer una película contigo, una serie, porque uno dice, y cada situación que les va pasando, increíble, y se hace un poco más duro, pesado por los niños, porque todo eso lo vivieron junto a sus pequeños, y mientras eso, Sí, sus familias también recibiendo así como el oprobio, no diciendo como, sí, vamos, ustedes pueden, no, sino tal vez también como a regañadientes porque están allá, porque se fueron, y viviendo por todas esas dificultades, ver también Dios cómo sustenta. Y quiero que esa última parte me la cuentes ya para cerrar allí tu historia. Un día donde no tenían dinero para la comida de los niños. ¿Qué fue lo que sucedió? Y también Dios, cómo se manifestó. el Señor fue tan bueno con nosotros realmente y fue un día cuando se nos terminó el dinero, no podíamos sacar lo poco que teníamos porque el país ya estaba con problemas, así que estaba todo cerrado, nadie podía salir, nada, quemaban cubiertas por la ruta, era un desastre. Así que bueno, ellos se fueron, mi esposo a la facultad, los tres niños a la escuela, porque todos iban en la mañana y volvían todos juntitos otra vez. Así que yo quedaba en la casa, estaba ordenando un poco y a eso de las 11 de la mañana tocan el portón de la casita donde nosotros vivíamos, bueno, la casita, digo, eran dos piecitas bien en el fondo y teníamos pozo, agua de pozo, no había agua de la pila, de la corposana, nada, nada. Era agua de pozo que teníamos que sacar con un baldecito que teníamos. Entonces, tocan el portón, yo voy a recibir la persona que vino y me dijo, señora, usted no me conoce, pero yo la conozco a usted y conozco a su esposo y a sus hijitos, me dijo. Yo vivo aquí cerca, me dice, y mi esposo es cieguito, me dijo ella, y yo sé que ustedes son adventistas, yo no soy adventista, me dice ella, y sé que ustedes practican las primicias, me dice. Y me dice, no quiero que usted se moleste conmigo, pero le estoy trayendo esto para que comparta con sus hijitos y con su esposo. Y bueno, ella me entregó así un paquete grande, una canasta bien envuelta con una tela blanquita bien limpita y se despidió y se fue. Yo no la vi donde se fue, pero yo cerré el portón y me fui yo. Me parecía toda una película, realmente, porque dije yo, Señor, esto viene de ti realmente. Cuando vino mi esposo, yo puse un mantel blanco, lindo, limpito, y esto estaba tapado en la mesa. Y a mí se me caen las lágrimas cuando yo me recuerdo de eso. Cuando mi esposo llegó con los niños, porque a los niños no les podemos decir no hay comida. Ellos llegan, vienen con la pancita y con ganas de comer algo. Entonces abrimos el paquete y eso tenía choclos calentitos, tenía quesillo, lechuga toda lavada, papas toda cocinadita, calentito, todo calentito, tenía arroz y era la comida para el niño. Y agradecimos tanto a Dios porque el Señor nos ha cuidado siempre. Gracias por compartirnos esta experiencia que nos conmueve muchísimo y por supuesto invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando tu historia. ¿Qué les dirías para cerrar tu capítulo? Y yo doy gracias al Señor realmente porque el Señor está en las pequeñísimas cosas. Yo tenía a mi padre muy enfermo y le dije al Señor, Señor, por favor, consérvenmelo con vida. El Señor me conservó con vida hasta que nosotros hemos terminado los 5 años de teología. Y mi papito falleció en mis brazos. El Señor fue tan bueno, especialmente conmigo. Y yo doy gracias tanto a Dios. Y les digo a todos, el Señor nos ama y nos está muy pronto a volver. Maranata. Amén. Gracias por ese mensaje final que nos conmueve, que nos llena el corazón, que nos anima a creer en este Padre Celestial, en
en este Dios todopoderoso que nos sustenta y que viene pronto a buscarnos. ¿Estás preparado, querido amigo, querida amiga? La respuesta está en tu corazón. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.